libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 23 al 31, que ya nos hizo favor el hermano Jaime de leer. Lo voy a volver a leer yo, para que lo tengamos fresco en la mente. El domingo pasado, en lo que buscan ahí la lectura bíblica, les comento que la predicación fue acerca de una manzana pudriéndose. Y la predicación iba a ser bilingüe. De hecho, si se dieron cuenta, empecé bilingüe y terminé predicando solamente en inglés. La razón por que terminé predicando solamente en inglés fue porque me empecé a perder yo mismo entre el inglés y el español, y ya no sabía qué les había dicho en español y qué les había dicho en inglés. Y porque los hermanos americanos me hacían caras como de que se perdían también. Entonces dije, mejor los pierdo bien en inglés y no los pierdo entre inglés y español. Espero que la hayan entendido. Lo que les voy a dar un resumen rapidísimo para que continuemos con nuestro estudio. Que la predicación, en pocas palabras, fue acerca del pecado. Y que muchas veces las personas, el pecado es como el cáncer, dije. El pecado es como el cáncer, como una célula de cáncer. Cuando está en un individuo, una célula de cáncer no causa mucho daño. La célula está ahí y nada más. Pero conforme esa célula llega a otros órganos y empieza a convertir a las demás células, empieza a causar daños en el organismo. Así es el pecado en nuestra vida como individuos. Cometemos un pecado y tal vez ese pecado por sí mismo no sea tan malo, no nos cause tanta problemática en nuestra vida, pero conforme ese pecado ahora nos hace a nosotros pensar que no está tan mal, cometemos otro, y luego otro, y luego otro. Cuando nos damos cuenta ya estamos invadidos de pecado y ya nos empezamos a podrir, como cuando nos pasa con el cáncer. ¿Verdad? Esa fue la enseñanza. Finalmente, este individuo, si es parte de una familia o si es parte de una iglesia, este individuo contamina a otros individuos con su pecado, con su cáncer. Y eso, les decía yo, en algunas ocasiones se refleja en las iglesias, se refleja en la familia. Puse como ejemplo, ¿verdad? El ejemplo en el Nuevo Testamento de aquellos dos hombres que son entregados a Satanás, y explica para qué, para destrucción de la carne, porque hay cristianos que dicen, bueno, ya estoy perdonado de mis pecados, entonces como ya soy perdonado por mis pecados, ahora puedo pecar todo lo que quiera. Incluso algunos pastores erróneamente predican esto. ¿Por qué digo erróneamente? No que sus pecados no estén perdonados, sino que entonces las personas piensan que ya no tienen que regresar a la iglesia, que no tienen que tratar de continuar vivir una vida santa para Cristo, para Dios, y entonces empiezan a hacer muchas tonterías. Y estos dos individuos fueron entregados a Satanás para destrucción de su carne. Quiere decir que el pecado nos lleva a la destrucción de la carne más pronto y de una manera más fea. Después presenté el ejemplo de Coré. Recuerdan, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, nos da el ejemplo de Coré. Coré se levantó contra Moisés y Aarón y les dijo, ¿quién los puso a ustedes como líderes? Nosotros ya no los vamos a seguir, ¿ustedes para qué nos trajeron aquí? Y entonces Moisés y Aarón se enojaron y le dijeron, si es así, vamos ante la presencia del Señor y vamos a ver que Él vea quién es el que verdaderamente es escogido por Dios para liderar. Y cuando fueron, en ese momento Dios dice que abrió la tierra y se tragó a Coré, a su familia, a sus hijos, y todo lo que tenía se los tragó la tierra. Y los 250 que lo seguían, que estaban enfrente del arca con los incensarios, haciendo ahí el rito, fueron consumidos por el Señor por lumbre que salió del tabernáculo. Nosotros tendemos a pensar que mi vida es mi vida y que no le va a afectar a nadie más. Hermanos, es una mentira. Siempre cuando hay pecado envuelto, va a afectar a los que están alrededor de mí. Eso fue la predicación de hace 8 días. Por si se perdieron entre el inglés y el español, me disculpo. Si quieren que vuelva a predicarla solamente en español, podemos hacer uno de estos domingos, hacer un espacio en la predicación de Éxodo y la puedo volver a predicar. Bueno,
regresemos a nuestro estudio de Éxodo capítulo 4, versículos del 23 al 31. Dice la palabra del Señor así: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Déjenme hacerle la aclaración, hermano, antes de continuar, por si se les olvidó. Aquí Dios le está hablando a Moisés y le está dando instrucciones. Estas instrucciones que le está dando es que le dice: le vas a decir así a Faraón, ya te he dicho que dejes de ir a mi hijo. Eso es lo que estamos leyendo. Dios es el que está hablando, le está hablando directamente a Moisés. Continúa en el versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Oremos, hermanos. Muchas gracias te damos, bendito Padre Celestial, una vez más, por esta oportunidad que nos das de aprender más y más de tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Gracias por tu paciencia. Gracias por amarnos, Señor, y alimentarnos constantemente. Te suplico, Padre, que tú hagas que esta enseñanza que tú nos vas a dar en este momento quede escrita en nuestro corazón y en nuestra mente, que querramos ponerla en práctica, Señor. Que a mí me use solamente, Señor, como una herramienta útil en tus manos. Quiero ser una herramienta útil. Úsame, Señor. Pero sé tú, sé el Espíritu Santo el que traiga el mensaje, el que hable al corazón y a la mente mía y de mis hermanos aquí presentes. Úsame, te lo suplico, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Así es que nosotros encontramos aquí en nuestra historia ahora a Moisés recibiendo todavía las últimas instrucciones. Recuerden algunos de los aspectos que Moisés ya había vivido con Dios. Es que Dios le había dado, ¿qué se acuerdan? ¿Qué dijimos que Dios le dio a Moisés? Le dio profecía. Recuerdan anteriormente, le dijo que Faraón iba a endurecer su corazón, porque Dios tenía un propósito para Faraón. Y ahora continúa, ¿verdad? Y le dice que va a tener que, dice: ya te he dicho que dejes de ir a mi hijo para que me sirva. Si estamos hablando de ya te he dicho, quiere decir que ya se lo había dicho anteriormente. Y Faraón continuaba siendo necio en no dejarlo ir. Hermanos, aquí solamente estamos leyendo todavía la profecía. Todavía esto no sucede. Solamente Dios le está platicando a Moisés cómo van a ser las cosas. Recuerden que esta es una de las pocas ocasiones en que Dios le da instrucciones precisas a alguien de cómo se va a ir desenvolviendo todo, ¿verdad? En este caso le dice que no lo has querido dejar ir, y profetiza: yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Desde este momento Moisés ya sabe que la historia de Faraón va a terminar con el hijo de Faraón siendo muerto. Fíjense, Jehová ya se lo había revelado a Moisés claramente. Y aconteció, si se dan cuenta, el versículo termina ahí, tiene punto y aparte, el versículo 23. Y el versículo 24 empieza una nueva frase, quiere decir que empieza una nueva historia. No, es continuación, pero con un tema diferente. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién le salió al encuentro, hermanos? ¿Con quién estaba hablando Jehová? Con Moisés. ¿A quién quiso matar entonces?
a Moisés. Jehová le salió al encuentro y lo quiso matar. Recuerden, hermanos, que esta no es la primera vez que Dios tenía el encuentro con alguien de esta manera. ¿Con quién más había tenido ya un encuentro personal? ¿Qué dice? ¿Con quién? Muy bien, hermanas, muy bien, con Jacob. Dice, porque luché con Dios y lo vencí, ¿verdad? Y por tanto Jacob quedó como, hermanos, dañado del muslo, porque el ángel de Jehová lo hirió en el muslo. Ahí, ese fue uno de los acontecimientos. Aquí nuevamente sale Jehová y quiere matar a Moisés. Nosotros no encontramos aquí, probablemente el Señor en el cielo nos va a explicar por qué lo quiso matar. No sabemos, no es claro el por qué. Los estudiosos de la Biblia creen que la razón por la que quería matar a Moisés es porque Moisés no había hecho un pacto con Dios todavía como lo había hecho Abraham y lo había hecho Isaac y Jacob. Entonces, por eso lo había querido matar. Pero dice, entonces Séfora, la esposa, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Creo que no hay necesidad de que les explique esta parte, ¿verdad? De cómo es ¿cómo se llama esta operación, hermanos? La circuncisión. Muchas gracias, hermana. No es necesario que les explique cómo se hace la circuncisión. Lo que sí es muy raro aquí, y podríamos nosotros vagar y pensar más de lo que la palabra nos dice, que no lo vamos a hacer, pero sí nos podemos preguntar por qué fue Séfora la que hizo la circuncisión y no lo hizo Moisés. A Moisés le correspondía hacer la circuncisión. ¿Por qué lo hizo Séfora? Bueno, una de las posibilidades tan grandes de que probablemente Moisés estaba tan espantado de que Dios le había salido y lo quería matar, y que la única que reaccionó en el momento fue Séfora, podría ser. Pero lo que sí entendemos es que era una situación apremiante, urgente. Tenía que hacerse en el momento porque pensemos que Dios estaba peleando con Moisés, tratando de defenderse. Y entonces Séfora toma un pedernal, una piedra, eso es un pedernal, una piedra afilada, y corta el prepucio de su hijo. Fíjense qué doloroso debe haber sido para aquel pequeño. Corta el prepucio y se lo avienta a los pies de Dios, y se lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Esta parte del versículo nos da una idea de la razón por la cual Séfora, por la cual tenía que haber sucedido esto. Moisés no había hecho como tenía que haber hecho. No le había hecho la circuncisión a su hijo. La circuncisión se tenía que hacer al 8º día. Y todavía no le había hecho la circuncisión a su hijo. Y es algo que tenía que hacerse. Ahora, a través de la circuncisión, recuerdan, Abraham y Dios hicieron un pacto. Entonces, ahora es el pacto, y por eso ahora es un esposo a través de la sangre, son esposos a través de la sangre que es derramada por la circuncisión. Ahora está el pacto nuevamente vigente. Ahora, Moisés ha cumplido con el requisito de Dios, ha hecho el pacto, ¿verdad? Eso es la circuncisión por eso sucedió la circuncisión. Continúa el 27 y dice, y Jehová dijo a Aarón, ve y recibe a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Nuevamente, está pasando una situación aquí con Moisés y su hijo, y por el otro lado, Dios le está hablando a Aarón y le está diciendo, ve y encuéntrate con Moisés. Dios puede hacer ¿qué, hermanos? Dios está ¿en dónde? En todas partes. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Nos puede hablar a dos personas al mismo tiempo, a dos y a más al mismo tiempo, y diferentes cosas, porque es una de las características de Dios. Así es que le dice a Aarón que vaya y que encuentre a su hermano. Dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró, en el monte de Dios y lo besó. Fíjense bien, ¿en dónde sucedió que Moisés habló con Dios? La primera vez en el monte de Dios. ¿Qué monte era? ¿Cómo se llamaba, hermanos? ¿En el Sinaí?
¿Se llamaba Sinaí o se llamaba Horeb? A los dos, ¿verdad? En la Biblia, en esta parte de la historia, se refiere como Horeb. Pero los estudiosos de la Biblia nos han dicho que realmente Horeb y Sinaí es el mismo. Sinaí creen que es la punta de la montaña y Horeb es la base, no sabemos bien, el valle. Pero ahí fue a encontrarlo. Qué curioso. En el mismo lugar donde Dios habló a Moisés, ahí fue a encontrar a Aarón, a su hermano. Muy curioso. Pero para el Señor no hay nada curioso. Para Él todo es un plan. Lo encontró en el monte de Dios y lo besó. ¿Qué quiere decir un beso, hermanos? ¿Por qué se besa un esposo y una esposa? No voy a decir los novios porque a lo mejor se besan por otras razones. Pero un esposo y una esposa, ¿por qué? ¿Como símbolo de qué? De cariño, de amor, ¿verdad? Quiere decir que Aarón le demuestra su cariño, su amor a su hermano. Ay, ¿cómo estás? Tantos años sin verte. Recuerdan que Moisés había huido de Egipto, tenía muchos años que no se veían, hasta que murieron todos los que buscaban matarlos. ¿Recuerdan esa parte? Entonces se reencuentran y lo besa con mucho cariño. No hay nada de malo en que un hombre y unos amigos o un hermano y un hermano se besen. Ahora, ¿cómo es el beso? Esa es la cosa. No se besan en la boca ni se besan, no, es un beso en la mejilla de cariño, ¿verdad? De cariño, no andan ahí con esos besos que no están apropiados, ¿verdad? Dice, entonces, continuamos, versículo 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Ahora, fíjense bien qué característica hay aquí. ¿Qué le contó Moisés a Aarón? Todo. Pero curiosamente, cuando Moisés se fue de Madián, cuando le dijo a su suegro Jetro que ya se iba, que se regresaba a Egipto, Moisés no le contó a su suegro, a Jetro, nada. Nada más le dijo que ya se regresaba, que porque ya los que habían muerto, y los que querían matarlo ya habían muerto, y su suegro le dijo, bueno, está bien. No le contó los planes. Sin embargo, a Aarón sí se los contó. ¿Por qué creen que Aarón sí se los contó? Era su hermano, pero ¿cuál fue la profecía de Dios? Cuando Moisés le dijo, es que yo no puedo hablar, mejor búscate otro. Se enojó Dios y ¿qué le dijo? No conozco yo a tu hermano Aarón. Él va a hablar por ti. Entonces, si él iba a hablar por él, tenía que conocer los planes. Tenía que conocer los planes. Y entonces Moisés se sienta y en una conversación larga, supongo yo, le platicó con lujo de detalle cómo encontró la zarza ardiendo y cómo el Señor le dijo, quítate las sandalias. Y yo me imagino que Aarón estaba con la boca abierta, hermanos. Ustedes han estado escuchando la historia de alguien que platica una historia, no sé, de cacería o de cómo corría en un auto, que se tiró de un paracaídas. Y cuando hay gente que son muy buenos para platicar historias y las hacen así como que parece que uno las está viviendo, ¿verdad? No, hermano, fíjese que íbamos ahí todos marchando, éramos soldados y nos llamaron, y entonces ya íbamos a subir al avión porque nos íbamos a tirar en paracaídas, y que me llama ahí el sargento, y ahí voy con el sargento, y me dice, abróchate las agujetas porque si no te vas a caer. Y empiezan a contar ciertos detalles, y lo empiezan a atrapar a uno en la conversación, y está uno así como que, wow, ¿no? Así me imagino que estaba Aarón enfrente de Moisés. Te apareció el Señor y te habló, y qué más te decía, y Aarón estaba así como, y luego tiraste la vara y la vara se convirtió en culebra. Y Moisés, sí, la vara se convirtió en culebra, y el Señor me dijo que la agarrara por la cola, y la agarré y se volvió vara en mis manos. Y Aarón estaba como que, wow, qué emocionante, ¿verdad? Cuando nos platican lo que Dios ha hecho en nuestra vida, se queda uno, ¿y de veras el Señor te sacó de ese accidente? ¿Y de veras el Señor te proveyó la medicina cuando la necesitabas? ¿Y de veras esto? Y la gente lo empieza a oír a uno cuando uno lo quiere platicar. Pero hay veces que uno no quiere platicar lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Se queda uno callado. ¿No? ¿Algún agradecimiento, hermanos y todos? ¿No? Yo no he hecho nada en mi vida. Sí, choqué, mi carro se destruyó y ya está toro, pero yo
No tengo nada que agradecerle. Nadie sabe, ¿verdad? No, nos tenemos que platicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que hace a diario. Dice, y le platicó todo, ¿verdad? Todas las señales que le había dicho. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de Israel, exactamente como Dios les dijo. ¿Qué encontramos aquí? Obediencia. Recuerden, para que las cosas nos den resultado en el plan de Dios, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Si yo soy desobediente, las cosas no me van a salir bien. Ser desobediente, les voy a poner un ejemplo. Ser desobediente es igual a ser un mal cocinero. Si usted es un mal cocinero y le dan una receta, como me pasó a mí un día, cuando era jovencillo, y me dicen, échele 4 cucharadas de Royal, y no tiene usted Royal, y en lugar de echarle Royal le echa huevos, y dice, es lo mismo, ¿qué le va a salir? Una cochinada. No salió lo que la receta decía. ¿Por qué? Porque fui desobediente. El plan que yo esperaba no me resultó, porque lo hice desobedientemente. Si obedezco y sigo las instrucciones, me va a salir un pan comible. Si yo obedezco el plan de Dios para mi vida va a tener éxito. Voy a ser un ciudadano de bien, voy a ser una persona que va a poder ser una buena persona en la comunidad, voy a tener buena moral, no voy a tener tantos problemas en mi vida con la policía, ni económicos, ni todo este tipo de cosas. Pero si soy desobediente, van a venir un montón de problemas, pero un montón. Y a veces la gente dice, es que no, ya no puedo, dice, son tantos los problemas y el estrés, ¿verdad? Y entonces reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló Aarón. ¿Por qué habló Aarón? Porque recuerden que Dios le dijo que él iba a ser el que iba a hablar por Moisés. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Fíjense bien, les dijo, a Moisés, mi hermano, se le apareció Dios y Dios le dio todas estas instrucciones y le hizo estas señales. ¿Recuerdan cuáles son las 2 señales principales que le dio Dios? ¿Se acuerdan cuál fue? Una fue la vara, se las acabo de decir. ¿Cuál fue la otra? ¿En qué se le convirtió la mano? Leprosa. Y luego cuando la volvió a meter y la volvió a sacar, la lepra se había ido. La señal, acuérdense que acuérdense que les dije de la lepra. La lepra no se va y se viene así nada más. Cuando tú la tienes prácticamente te mueres de lepra, ¿verdad? Así es que les hicieron las señales y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Cuando las personas alrededor de ti oyen tu testimonio, oyen lo que tú has dicho, oyen esa fidelidad, esa verdad en tus palabras de cómo Dios ha hecho en tu vida, entonces ellos tienen la tendencia a aceptar la deidad de Dios y llegan a inclinarse y a adorar al igual que tú. Pero si ellos no lo hacen, tú sí. Cuando tú vas en tu mente y te acuerdas lo que Dios hizo en tu vida, cómo te has liberado, cómo te ha progresado, cómo no ha faltado el alimento, cómo no ha faltado el vestido, tú vas en tus rodillas, en tu rostro y te postras y adoras al Señor y le dices, oh Dios Todopoderoso, cuán bueno eres para conmigo, porque mereciendo nada, tú me has dado todo. Que su familia y sus amigos, hermanos, puedan ver eso en su vida. Que usted es un joven, una persona, una señorita agradecida para con Dios sinceramente. Que de usted nunca falte decir gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, nuevamente por esta oportunidad que nos has dado de ver cómo actuaste en la vida de Aarón, en la vida de Moisés, Séfora, su hijo, y aún el pueblo de Israel. Señor, al escuchar y ver tus señales, todos se postraron y adoraron, porque nadie puede estar de pie cuando vemos al Todopoderoso actuando.
Te amo, Señor. Te agradezco que nos permitas ver cómo has actuado en la vida de Moisés y en el pueblo de Israel, porque eso nos da la esperanza, Señor, de que tú también puedes actuar de la misma manera en nuestras vidas. Ayúdanos a hacerte unos siervos fieles, que la gente alrededor nuestra, Señor, pueda ver tu mano obrando en nuestras vidas y que ellos puedan tener esa necesidad de querer conocerte como te conocemos nosotros. Gracias te doy, Señor. Te pido por aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerte como Salvador, que tú obres en ellos el querer cambiar, el querer buscarte para honra y gloria tuya. Tú necesitas hombres y mujeres valientes que quieran seguirte y entregar todo por ti. Ayúdanos a ser ellos. En el bendito nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Amén, hermanos. Vamos a